la enseñanza bíblica en diferido en YouTube. Bueno, muy importante. ¿Qué es el acontecimiento que todos quisiéramos participar, hermano Mauricio y hermano Rodrigo? ¿Cuál sería el acontecimiento que todos quisiéramos participar? El arrebatamiento, ¿cierto? Si a mí me dicen, escoja todo lo que usted quiera dentro de sus proyectos a nivel espiritual, ¿cuál escogería, hermana Sandra? Estar en la boda del Cordero. Pero resulta, complementando con la enseñanza del hermano Gilmar, resulta que hay dos clases de personas. Eran las 10 vírgenes, habían dos clases, 5 prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Y hoy les voy a dar un adelantico de la enseñanza que va a ser el martes o el sábado. Es cuando las prudentes tomaron aceite y por qué las insensatas no tomaron aceite. Voy a hablar así rapidito para que ustedes comprendan. Las insensatas no tomaron ¿qué? Aceite, ¿cierto? Pero las prudentes sí tomaron aceite. Pero el aceite en el candelabro, que tenía 7 brazos, con 7 lamparillas, ese aceite era el que sostenía las 7 lamparillas que corresponden a los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, todo eso. Entonces, el aceite es la esencia que sostiene la enseñanza. ¿Ya hasta ahí vamos bien? Pero resulta que las prudentes tomaron esa esencia y pudieron encender ¿qué? Las lámparas. Estaban encendidas, no es que las pudieron, desde el comienzo de ellos ya las lámparas estaban encendidas. Ahí lo que dice es que cuando oyeron el clamor a la medianoche, dice que arreglaron, no que encendieron, ya las lámparas estaban encendidas. ¿Por qué las insensatas no pudieron encender las lámparas? Porque no tomaron ¿qué? Aceite. ¿Y cuál es ese aceite? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos o las insensatas desprecian ¿qué? La sabiduría y la ¿qué? Y la enseñanza. Y resulta que el aceite es lo que da a los 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios, da ¿qué? La luz y da la enseñanza. Entonces, hermanos, los que están en las redes sociales, yo he invitado a hermanos que aprecio mucho, hermanos, los invito a una enseñanza bíblica. Sí, hermano, vamos a ver. Y yo le digo, están en juego su arrebatamiento. Porque acabo de explicar ya lo que es la insensatez. Por eso es que dice el mandamiento es lámpara y la luz es ¿qué? Enseñanza. Entonces las insensatas nunca tomaron ese aceite que terminaba ¿en qué? En sabiduría, en enseñanza con sabiduría de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1:17 de Efesios dice, yo ruego que el Señor os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué conocimiento? En el de Cristo. Y ahora, en Cristo, ¿cuántos espíritus están? Los 7. Y ahora sí viene la enseñanza que voy a dar yo. Ahora sí. ¿Cuál es el espíritu que debe morar en mí entonces? ¿Cuál es el espíritu que debe morar en mí? Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo sabemos que somos de Él? ¿Cómo sabemos que somos de Él? Romanos 8:9. Vamos a empezar. Un saludito para todos los hermanos que están conectando y también para las personas que están aquí en el salón de conferencia, hermana Sandra, hermano Mauricio, hermano Rodrigo, hermano Noé, hermano José, hermano Francisco, Mateito y todos los que estamos acá, hermano Gilmar y su servidor. ¿Cómo nos dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en ¿qué? En vosotros. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Romanos 8:9. Creo que lea el 8:8, a ver. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo. No es de Él. Pero el Espíritu de Cristo, ¿cuántos espíritus hay en Él? Los 7. Entonces, las insensatas no tomaron ¿qué? El aceite. Que es, viene la enseñanza con ¿qué? Con sabiduría desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros la lámpara encendida, hermana Sandra?
¿Cómo la mantenemos? Porque el prudente o la prudente toma ¿qué? Esa esencia y la enseñanza la recibe ¿con qué? Con la sabiduría y la inteligencia. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. Cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hay, hermano Mauricio? El conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento qué es? ¿En qué consiste el conocimiento de Dios, hermano Francisco? Esto tiene que... El conocimiento en apartarse ¿de qué? Del mal. ¿Y en qué consiste el temor de Jehová? Que eso ya es mal, es la identidad ya mía. El otro es que yo miro el mal y yo me aparto. Pero el temor de Jehová me da la identidad total, porque el temor de Jehová es que aborrecer el mal. Es una identidad. El cerdo, usted lo puede lavar con champú, jabón, como lavan los perritos. Lo puede lavar bien lavadito. Pero el cerdo de un barrial, ese es un celeste. Se bota de cabeza ya. ¿Sí o no, hermano Rodrigo? Esa es la identidad de él. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener el primer paso, que es apartarnos del mal. Pero el segundo paso que nos da la identidad es precisamente el temor de Jehová, que es aborrecer ¿qué? El mal. El mal. Ya usted no te identificas. Puede mirar lo que tú ves y usted lo aborrece. Pero es por ese espíritu que está en usted. Pero ese espíritu de temor de Jehová está ¿en quién? En Cristo. Y también nosotros lo debemos de tener. Y puede leer el versículo, ¿fue el 10 o el 8? Es el 9. ¿El qué? El 9. El 9, 8-9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y el que no tenga el espíritu, ¿cuál es ese? Ahí Si está. alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. 9. Ese es. ¿Ese cuál es? 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene ¿cuál espíritu? El de Cristo no es de él. Entonces acá hay un asunto muy clave, que es tener el espíritu ¿de quién? De Cristo. Esto es bien importante, hermano. Mira, yo les voy a decir algo. Yo me gozo en las alabanzas. Yo me gozo en la música que hay en las iglesias. Yo lo disfruto al máximo. Pero hermanos, al lado de eso, usted busque primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, para que usted tenga la lámpara encendida. No para que usted a la medianoche, cuando haya el clamor, trate de encenderla, porque ya no vas a poder encenderla. Tienes que tener la lámpara encendida. Y la lámpara encendida es que usted debe de tener ¿qué? Sabiduría y enseñanza. Eso es todo. Y viene por los 7 espíritus de quién? De Dios, para que la lámpara esté encendida. La esencia de esa sabiduría, que es el mismo espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que somos de Él? Porque tenemos el espíritu de quién? De Cristo, entonces somos de Él, claro. Pertenecemos a ese todo. Ahora, ¿en qué clase de templo mora el espíritu de Cristo? ¿En qué clase de templo? 1 Corintios 3:16. ¿En qué clase de templo mora el Espíritu de Cristo? Muy importante esto, hermanos, que entendamos esto en los últimos tiempos. ¿Cómo nos dice 1 Corintios 3:16? ¿Cómo nos dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué más sigue diciendo? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces el Espíritu de Dios mora en un templo, pero tiene que ser ese templo ¿cómo? Santo. La santidad. ¿Y cómo adquirimos la santidad, hermano Mauricio? Con la palabra. Santifícalos en tu verdad. verdad. Tu palabra es que, ¿verdad? Juan 17:17. ¿Cómo adquirimos la santidad? Entonces viene por la misma palabra. Ahora, aquí es donde viene todo esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces ya hasta ahora acá ya ustedes pueden decir, ¿tengo mi lámpara encendida o no la tengo? Ahora viene algo. Nosotros somos llamados a hacer ¿qué? O sea, no hacer de acción, sino ser del ser. Nosotros somos llamados a ¿qué? ¿A hacer qué?
hacer ángeles o querubines o arcángeles. Nosotros somos llamados, aquí en la tierra, somos llamados a hacer ¿qué? Romanos 1:7. Romanos 1:7. Romanos 1:7. ¿Qué dice? No, Gilmar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Hacer qué? Santos. Santos. Nosotros tenemos que ser llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en un templo y vosotros sois templos, y el que destruye el templo, ¿cómo se destruye un templo? Si somos nosotros, ¿cómo destruimos el templo? Pues con las drogas, con los vicios, con alcoholismo, con lo que sea, ¿ya? Eso es, y dice, cuidado porque es que el templo es santo. Cuando yo miro al apóstol Pedro, porque no solamente le dice a los de Roma, cuando escribe a los romanos, sino también le dice a los corintios, ustedes están llamados a ser santos, casi le dice a todos, están llamados a ser santos. Y cuando él va a empezar la carta de los Efesios, dice, a los santos y fieles que están en Éfeso. Entonces aquí es donde nosotros vemos que nosotros la santidad también es relativa y es por medida, porque depende también como la fe. La fe en Dios y en absoluto es que la fe es totalmente viva, porque el autor y consumador de la fe es ¿quién? Dios, Jesucristo. Entonces la fe es viva, en lo absoluto es viva, pero con referencia a la acción que yo voy a tener en la fe puede estar ¿qué? El apóstol Pablo dice, el apóstol Santiago dice, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pero yo utilizo otra palabra. La fe sin obra está ¿qué? Inactiva. Porque que creó la fe, Dios es Dios de vivos o de muertos. De vivos. De vivos. Entonces la fe está viva todo el tiempo. Pero en el momento en que yo la recibo, ahí es donde viene el problema. Por eso la enseñanza del sábado, del martes pasado, Ana Sandra. ¿Cómo yo perfecciono la fe? Hermano Noé. ¿Cómo perfeccionamos la fe, hermano Francisco? Mira, por las obras. Santiago 2:22, creo que pueden leer el versículo porque esto es importante. Recuerde que esto es mantener la lámpara ¿cómo? Encendida. ¿Cuál es? Santiago 2:22, ¿cómo yo perfecciono la fe? Porque aquí es donde viene, la fe no es que yo la vaya a resucitar porque esa está viva, lo que pasa es que está inactiva, y lo que yo puedo hacer es perfeccionar la fe, porque la fe en lo absoluto es que perfecta, pero en mí es relativa. Jesucristo le dice a Pedro, Señor, si eres tú de que yo vaya también sobre las aguas, ven, y comienza Pedro a caminar, pero cuando siente miedo comienza a hundirse, ahí es relativa la fe. ¿Cómo nos dice 2:21 o 22? 22, mire lo que dice Santiago. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe se perfeccionó ¿por qué? Por las obras. Entonces la fe sí está viva, en lo absoluto. Yo solamente lo que hago es que la pongo en acción. Entonces puede estar activa o puede estar inactiva por las obras. Y cuando más yo la ponga en acción por las obras, más voy perfeccionando ¿qué? Mi fe. ¿Correcto? Hasta ahí ya quedó claro cómo perfeccionamos la fe. Ahora, ¿cómo perfecciono el amor? También lo dije el martes pasado, hermano. ¿Cómo se perfecciona el amor? La verdad. No. Sí, sí. No. Mira, lea ahí, hermano Gilmar, primera de Juan 4:17. ¿Cómo se perfecciona el amor? Por eso yo les digo, hermanos, si ustedes van a tener la lámpara encendida, tiene que tener enseñanza. Primera de Juan 4:17. Y claro, vamos a leer primero cómo se perfecciona el amor. Yo tengo pues que permanecer en el amor que dice el 16, pero mire lo que dice cómo se perfecciona el amor. ¿Cómo dice? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. Este es el temor que no es el temor de Dios, que es el que tenemos que tener, sino este es el temor a Dios, que implica castigo. Por eso el 18 dice, porque el que teme, pues, sabe que lo van a castigar. Entonces, ¿cómo yo perfecciono el amor? Con el temor. Con precisamente que yo esté en Él, ¿ya? Y me parezca a Él.
cada vez yo voy perfeccionando el amor. Y entonces viene acá la segunda parte del temor, la segunda parte que dice, yo voy a guardar ¿qué? Tus mandamientos. Y el guardar los mandamientos, ese es el amor de Dios. El guardar los mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3, ¿qué dice? Este es el amor. Toda esta fue la enseñanza del martes pasado. Yo estoy haciéndole solamente para que ustedes miren cómo va esa lámpara, si está encendida o se está apagando. ¿Cómo dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué, hermano Rodrigo? Y Jesucristo que dijo en Juan 15, 14. 15, 14, sí. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, nosotros somos llamados a tener un ser, pero un ser ¿qué? Santo. ¿Ya? Ahora, y los que son llamados a ser santos son llamados a ser ¿de quién? De Dios, se supone. Romanos 1:6, ¿qué nos dice? Romanos 1:6. Sí. Entre las cuales también estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿A ser de quién? De Jesucristo. Recuerde que lo que estamos aquí nosotros mirando es ¿qué espíritu debo yo de tener? Entonces alguien puede decir, no, a mí me gusta el espíritu de temor de Jehová. A mí me gusta el espíritu de conocimiento, el de consejo, el de poder. ¿Sí? Entonces uno mira de pronto y resulta que Dios te dice, yo te estoy ofreciendo todos los espíritus. Porque el que tiene el espíritu de Cristo es que es de Él. Y de esa manera es que aparece en nosotros el aceite, va y sube y produce ¿qué? Esa iluminación. Y eso es tener ¿qué? Sabiduría y enseñanza, lo que no tienen las insensatas o los insensatos. Enseñanza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que me hace ser de Jesucristo? ¿Qué es lo que me hace ser de Jesucristo? Porque estamos llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Pero ¿qué es lo que me hace ser de Jesucristo? Juan 8:47. Hacer de Jesucristo. ¿Qué dice? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si usted quiere ser de Dios o de Jesucristo, ¿cuáles palabras debe de oír siempre? Las de Cristo. Ese es el problema que yo quiero que los hermanos entiendan, todos los que están conectados y los que están viendo en diferido. Hermanos, tienen ustedes que oír las palabras de Cristo. Y nosotros como pastores tenemos que tener el cuidado de no dar tantas cosas que son añadiduras que colocan los hombres para enseñar. No, demos escuetamente. El apóstol Pablo dice, mire, y oren para que yo pueda predicar ¿qué? El evangelio ¿con qué? Con denuedo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener todo el cuidado. Entonces, aquí dice que los que son, en Juan 8:47, que los que no son de Dios, no pueden oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo concluyo que el que es de Dios oye ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que los que no son de Dios no pueden oír las palabras de Dios, hermana Sandra? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que ellos no pueden oír las palabras de Dios? Porque todos tenemos libre albedrío y yo las escucho cuando yo quiera y el ateo puede escuchar lo que yo escucho también. Pero, ¿por qué no pueden oír las palabras de Dios estas personas? Porque no quieren. Porque no quieren, pero las oyen. Yo aquí se sienta un ateo allá en esa silla y yo estoy acá y él viene y está cerrado. Porque no son de Dios. Y él oye igual que el hermano Noé. Pero entre el hermano Noé y él hay una diferencia y la vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? 8:43, Juan 8:43, ¿qué nos dice? ¿Qué necesitamos para oír las palabras de Dios? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Exactamente. 8:43. Entonces, Sí. nosotros debemos de escuchar. Mira, una de las cosas que ustedes tienen que dar el paso siguiente, hermanos, es que cuando ustedes oigan la palabra, ustedes no tienen que memorizar
tienen que comprender. Ese es el secreto. Si usted comprende, entonces te olvida. Pero si usted memoriza sin comprender, se te va a olvidar. Mire, yo puedo tener una máquina con 10,000 piezas y yo comprendí esa máquina. La comprendí y me entregan un manual así, grandote. Y está el otro que no ha comprendido la máquina y está con ese manual, aprendiendo de memoria. El día que presente un problema en esa máquina, ¿quién lo resuelve? El otro, ¿y en dónde estará esto? ¿Cómo se...? Y buscando. Pero si usted comprendió, ya sabe dónde está el daño. Eso es lo que tenemos que hacer con las palabras de Cristo, comprenderlas. Si yo no las comprendo, hermano, voy a edificar la casa ¿sobre qué? La arena. Pero si tú las comprendes y yo las comprendo, estamos edificando la casa sobre las rocas, que es ¿quién? Cristo. Por eso es tan importante la enseñanza. Y vuelvo y repito, me gusta la alabanza y vamos a tener de pronto de futuro alguna alabanza, pero busquemos primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia, que es conocimiento. Ahora, vamos a seguir lo siguiente. ¿Qué debemos de entender del lenguaje de Dios? ¿Qué debo yo de entender del lenguaje de Dios? Salmo 119, 27. ¿Qué debo entender del lenguaje de Dios? Salmo 119, 27, ¿qué nos dice? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de qué, de tus mandamientos. O sea que yo comienzo a oír el evangelio, pero yo tengo que entender, porque todos oyen. Hermano Rodrigo, usted va a ir a una conferencia, todos oyen. Siempre y cuando no haya un sordo, por lo menos. Pero ahí está el otro que le está transcribiendo con signos y está también entendiendo. Todos oyen. Pero la clave está en que hay que pedirle a Dios que me haga ¿qué? Entender. Por eso es que ahí es donde viene. Que el entendimiento es el resultado de que yo tenga una inteligencia en mí. Y la inteligencia es ¿qué? El conocimiento de ¿quién? De Dios. Entonces yo tengo que entender. Por eso si usted entiende algo, usted lo va a comprender. Y si usted lo comprende, ¿cuál sería la otra escalerita, el otro escalón de ahí? Usted lo sabe. Y si usted lo sabe, ¿cuál sería lo otro? Usted lo puede poner en acción, lo practica. ¿Ya? Y cuando usted lo practica, ahí es donde viene el fruto. ¿Ya? Entonces aquí es donde dice Jesucristo, hagan brillar la luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, o sea, las prácticas de toda esa luz que hay en usted de enseñanza. Entonces por eso es que esta palabra de Cristo no vuelve vacía. Pero usted y yo tenemos que tener el cuidado de que cuando estamos recibiendo una enseñanza, usted sea una esponja de recibir. Y esa esponja se convierte en que usted está entendiendo lo que se le está enseñando. Y si usted entiende y comprende, ya memorizó. Pero si usted no ha entendido y usted trata de memorizar, se le va a olvidar porque no entra. Por eso cuando Jesucristo le dice a los de la iglesia, la Odisea creo que es, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, ¿entraré a dónde? ¿Entraré a su casa? No, entraré a él. Es lo que dice. Cenará él conmigo, y yo cenaré con él y él conmigo. Entrar en nosotros, Cristo, es que usted ha comprendido, ha entendido. Ninguna palabra puede entrar a usted, hermano Rodrigo, si usted no la ¿qué? No la entiende. No, primero antes de guardarla la tiene que entender, porque ¿cómo va a guardar lo que no entiende? Entonces, ninguna palabra puede entrar en nosotros, en nuestro ser, si nosotros ¿qué? No la entendemos. Pero todo lo que entendemos, de una, entra. Por eso es que esa palabra no volverá ¿qué? Vacía, hermano Mauricio. Pero tenemos que entender. En este último tiempo, mire, los entendidos, ¿qué dice la Biblia? Entenderán.
Pero ¿qué le pasará a los entendidos en el día final? Daniel 12, versículo 3. Mire lo que dice. Los entendidos, ¿qué va a hacer? 12, 3. Entenderán. Y los que enseñan la justicia del reino de Dios, que Cristo dijo, busque primeramente el reino de Dios, ¿qué les va a pasar a ellos? Mire lo que dice Romanos 12, 3 o 12, ¿qué es? Daniel 12. ¿Qué nos dice? El 3. Los entendidos resplandecerán como... ¿eso? Sí, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. un momentico. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de qué? Del firmamento. Del firmamento. Eso tiene una enseñanza muy grande. Los entendidos resplandecerán. Y usted sabe que el entendido tiene que enseñanza, sabiduría. Y van a resplandecer como qué? Como el firmamento. Como el resplandor de ese firmamento que es la gloria de Dios, el nivel manifestado de esta dimensión. Ahora, ¿qué dicen los que enseñan y los que enseñan la justicia? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua ¿qué? Eternidad. Jesucristo enseñó la justicia. ¿Y qué lo anunció? Una estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y los que enseñan la justicia como estrellas ¿a qué? A perpetua ¿qué? Eternidad. Bueno, entonces, ¿qué debemos de entender del lenguaje de Dios? Eso es lo que debemos de entender. Salmo 119, 27 ahora. ¿Qué debemos de entender del lenguaje de Dios? Ya creo que lo leímos, ¿cierto? El camino de tus mandamientos. Exacto. Que yo pueda entender el camino de qué? De los mandamientos. Eso es. Porque cuando yo entiendo el camino de los mandamientos, ya viene la práctica. Porque es un mandamiento. Por eso Jesucristo dice, me llaman Señor y no hacéis ¿qué? Lo que yo os digo o mando. Es muy importante todo esto. Ahora, ¿qué necesito para entender el camino de los mandamientos? ¿Qué necesito para entender el camino de los mandamientos? ¿Qué dicen ustedes que necesito? Salmo 27, 11. ¿Qué necesito yo para entender el camino de los mandamientos? Pero hermano Henry, es que, mire hermanos, en este momento la lámpara de ustedes, si ustedes están entendiendo, está comenzando ¿a qué? A dar luz. ¿Por qué? Porque están tomando ¿qué? El aceite, que es la esencia misma de Dios, para que ilumine por los 7 lamparillas del candelabro. Ahí comienza la luz. ¿Cómo nos dice Salmo 27, 11? Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, el primero, tenemos que entender, ¿qué necesito yo para entender el camino de los mandamientos? Que alguien muy especializado que me enseñe. Yo tuve profesores que eran muy buenos en la enseñanza y yo entendía todo, pero tuve unos profesores tan malos que no sabían explicar. Eran una eminencia en su conocimiento, pero no me transmitían el conocimiento. Entonces, ¿yo cómo quedaba? Sin entender nada. Por eso nosotros tenemos que buscar a alguien especial que nos enseñe qué es quién. Dios mismo. Por eso dice en Isaías, y todos serán enseñados ¿por qué? Por Dios. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el que nos está enseñando. Todos seremos enseñados por Dios. Ahora, ¿con qué Él nos enseña el buen camino de los mandamientos? ¿Con qué Él nos enseña el buen camino de los mandamientos? ¿Con qué Él nos enseña? Nehemías 9:20. Nehemías 9:20. Nehemías 9:20. ¿Cómo nos dice Nehemías 9:20? Nehemías 9:20. Ya. Sí puede leerlo, hermano. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y mandaste tu buen ¿qué? Espíritu. Espíritu. Buen espíritu. El buen espíritu. ¿Para qué?
para enseñarles. Hay un buen espíritu. El buen espíritu, ¿qué produce? Yo sé que esto es como estar hablando de un laberinto, ¿sí o no, hermano Mauricio? Pero es que ese es el código para que en ti se forme un hombre conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Eso es, tiene que tener, y ahí se va formando todo, pero tienes que comprender. Entonces, ¿qué necesito yo? Es la pregunta. ¿Con qué Él nos enseña el buen camino de los mandamientos? ¿Con un qué, hermana Santa? ¿Con un qué? Un espíritu. Léalo nuevamente. ¿Un buen qué? Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Exacto, tu buen espíritu. Pero resulta que el buen espíritu produce algo automático en nosotros. ¿Ya? Mire, por eso yo le colocaba el estilo de los profesores. Cuando yo no le entiendo a un profesor y el profesor le enseña mal, o sea, no tiene pedagogía correcta, él tiene un mal espíritu o un buen espíritu. Mal espíritu, porque enseña a que se frieguen, que yo, ¿sí me entiende? Pero Dios nos enseña con un buen espíritu, dice, yo quiero que ustedes comprendan. Y entonces les decía a los apóstoles, mira, guárdense de la levadura de los escribas y fariseos con un buen espíritu. Y entonces, eso está diciendo porque no trajimos pan. Y entonces Cristo se queda mirando. Oye, ¿usted no se acuerda cuando yo multipliqué los panes, esa multiplicación? Oh, sí, entonces no es el pan. Entonces, ¿qué es? Entonces comprendieron que les estaba hablando de qué. De la doctrina. De la doctrina. Y eso lo hace un buen maestro, que les explique eso. Pero el que no, bueno. Entonces, por eso el buen maestro le da a aquellos que saben valorar las cosas. Pero si el buen maestro mira que hay un poco de vagos, ¿usted cree que les gasta tiempo? No, porque sabe que no van a valorar eso. Y eso es lo que Cristo dijo. No deis las piedras preciosas a quienes, a los que no valoran. No sea que se devuelvan y vengan y lo despedacen. Entonces aquí es donde nosotros, que yo quiero que todos ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el espíritu que usted debe de tener? De Jesucristo. El de Jesucristo. ¿Y en el de Jesucristo están cuántos? 7. Los 7, todos. Porque eso, por eso Cristo dice, hagamos al hombre conforme a qué? Nuestra imagen y semejanza. Y ahora viene, el buen espíritu nos enseña, pero produce en nosotros ¿qué? Salmo 100, el hermano lo citó, 111:10. ¿Ya? Nos enseña. Porque nos enseña que los mandamientos, pero en el momento en que yo practico los mandamientos, ¿cómo tiene usted el entendimiento? El buen espíritu te enseña los mandamientos, pero en el momento en que usted practica los mandamientos, ¿cómo tiene usted el entendimiento? Abierto. Pero mire lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, el buen espíritu de Dios que me enseña, pero si yo tengo un buen entendimiento, o sea, que comprendo, ¿puedo qué? Todos los que practicamos los mandamientos de Dios tienen un titulito que dice buen entendimiento. Eso enseñado por un buen ¿qué, hermano Francisco? Por un buen espíritu. Vale, bien, hermano Noé. Entonces, en Nehemías 9:20 es el buen espíritu para enseñarnos. Pero cuando nosotros nos enseñan un buen espíritu, entonces yo oigo los mandamientos. Si yo los pongo en práctica, ¿cómo tengo el entendimiento? Buen entendimiento. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, vamos a seguir a ver. ¿Con cuál verdad nos enseña el buen espíritu? Efesios 4:21. ¿Con cuál verdad nos enseña el buen espíritu? ¿Con cuál verdad? Bueno, ya llevamos 34 y parece que voy a terminar antes. ¿Con cuál verdad? ¿Con cuál verdad nos enseña el buen espíritu? Efesios 4:21, ¿qué nos dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ok. Si en verdad usted le habéis oído ¿a quién? Al buen maestro, al que tiene un buen espíritu para enseñar.
Y si es que la verdad de Él está en vosotros, entonces ustedes ya han sido ¿qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres porque practican los mandamientos de Dios con un buen ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. Yo no puedo practicar los mandamientos de Dios sino por un buen entendimiento. Y a mí me tienen que enseñar con un buen ¿qué? Espíritu. Entonces, hermano Rodrigo, usted puede practicar porque tiene un buen entendimiento. Y usted es enseñado excelentemente por un buen espíritu. Muy bien, hasta ahí vamos muy bien. ¿Cómo ese espíritu nos enseña y nos recuerda la verdad de Cristo? ¿Cómo ese espíritu nos enseña y nos recuerda la verdad de Cristo? Recuerda que todos hemos partido del versículo que dice: y el que no tiene el espíritu de Cristo no es de quién, de él. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo. ¿Cómo ese espíritu nos enseña y nos recuerda la verdad de Cristo? Juan 14, 26, ¿qué nos dice? Juan 14, 26, ¿qué nos dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, la esencia de Dios, cuando sube por los 7 conductos que va a los 7 lamparillas y produce esa luz, produce la enseñanza, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, Él nos enseña ¿qué? Todo lo que ha dicho ¿quién? Cristo, ¿ya? Y fuera eso, nos recuerda lo que ha dicho ¿quién? Jesucristo. Nos enseña toda la verdad y nos recuerda lo que ha dicho Jesucristo. Entonces yo estoy en una conferencia, aquí como estoy acá, y a mí me llegan versículos. Y yo, no, es mi mente. No es que yo soy no, el Espíritu de Dios me está mandándolos, porque estamos conectados con ese todo. ¿Usted cree que yo era así hace muchos años atrás? No, hermanos. Yo tengo una experiencia que yo preparé una enseñanza y según yo duraba 2 horas dándola. Y subí, se me acabó el cassette en 5 minutos. Y yo trataba y le di, lo rebobiné nuevamente otra vez y me senté. No había conexión. Yo estoy aquí dando la enseñanza, el hermano está dando la enseñanza, el hermano Gilmar, y a mí me están llegando cosas. De acuerdo a lo que él está diciendo, a mí me están llegando otras cosas. Y eso es lo que tenemos que tener todos. Ese buen espíritu que nos enseñe lo que dice Nehemías, 9:20. Y al tener ese buen espíritu que nos enseña, nosotros vamos a tener un buen entendimiento para practicar los mandamientos. Salmo 111, versículo 10. La lámpara encendida la tienen solamente las prudentes. Las prudentes aman la sabiduría y la enseñanza. Las lámparas apagadas las tienen ¿quiénes? Las insensatas. ¿Y qué desprecian? La enseñanza y la sabiduría. Proverbios 1, ¿qué, hermano Francisco? 1:7. Vamos a estar en la boda del Cordero. Amén. Vamos a estarlo. Pero la fe viene por oír la palabra. Recuerda que en aquel día me dirán, dice el Señor Jesucristo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, ¿qué más? Todo esto. Y luego Jesucristo dice: mira, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Se acuerda que la fe, si tienes fe, que hace mover montañas y no tiene amor, ¿qué es? De nada le sirve. ¿Y qué es el amor? Este es el amor. ¿Qué dice primera de Juan 5:3, hermano Francisco? Este es el amor, que guardemos ¿qué? Que practiquemos sus mandamientos. Y el que practica el mandamiento, ¿qué tiene, hermano Francisco? ¿Qué tiene? ¿Tiene qué? Ama a su hermano. Buen entendimiento. Buen entendimiento. Y el que tiene buen entendimiento fue enseñado ¿por qué? Un buen espíritu. Por un buen espíritu. Y entonces aparece que entiende el temor de Jehová y que haya, hermano Francisco, Sabiduría. el conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios qué es, hermano Mauricio? Apartarse del mal.
¿Y el temor de Jehová qué es? Aborrecer el mal. Ah, muy bien. Es la identidad final ya de nosotros. Aborrecer el mal. Bueno, un laberinto, de verdad. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos enseña y nos recuerda la verdad de Cristo? Solamente con las palabras de ¿qué? De Cristo. Pero yo tengo que tener el Espíritu de Cristo para ser de Él. Entonces voy a mirar esas palabras que son. Juan 6:63. ¿Cómo yo obtengo el Espíritu de Él? ¿Ya? Porque para tener poder es el Espíritu Santo, según el punto de vista de Cristo. Y para tener el Espíritu de Él, según el punto de Cristo es Juan 6:63. ¿Qué nos dice Juan 6:63, hermano y hermano? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros nos metemos, escúcheme bien, en nuestro entendimiento, todas las palabras de Cristo, usted va a tener que, hermana Sandra, el Espíritu de Cristo. Mire, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, ¿qué dice Cristo? ¿Son qué? Son espíritu. Espíritu. Entonces dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, ¿cómo yo voy a tener el Espíritu de Cristo? Palabras de Cristo. Con las palabras de Cristo. Entonces a mí me oyen hablar, ay, oye, que habla igual como si fuera Cristo. Entonces yo tengo que entender las palabras de Cristo para yo ser de Él. Y así tener el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Porque el Espíritu Santo me da el poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Y las palabras de Cristo me da el Espíritu para que yo tenga ¿qué? Vida y no vea la muerte. ¿En dónde está ese versículo? Juan 8:51. A ver, Juan 8:51. Las palabras de Cristo, ¿qué me producen a mí? ¿O qué? ¿Cómo dice? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí está. No dijo el que guarde allá la ley que estaba en el tabernáculo, que era sombra, que va a venir, no. El que guarda ya la ley de ese ojo por ojo y diente por diente, no. Jesucristo dice, el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué? Muerte. Y de esa manera tenemos el espíritu de ese nuevo ser que es hecho conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Bueno, ya voy terminando. Ahora vamos a mirar algo. Bueno, ya parece que se me desconectó, se me acabó. No sé, creo que fue Facebook. Bueno, a Facebook, ok. Bueno, ya los que lograron entender, entendieron. ¿Cómo son las palabras de Cristo? Son espíritu. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo y amigos de Él? Porque una cosa es que nosotros somos siervos, ¿ya? Porque hacemos su voluntad, somos siervos de la justicia. Pero como Cristo me dice a mí, yo ya no lo voy a llamar más siervos, sino amigos. ¿Y sabe cuándo Dios te va a llamar a ti amigo? Cuando usted comprende todo lo de Él. Cuando usted sabe todo lo de Él, usted sigue siendo siervo de la justicia. Pero dice, ya no te llamaré siervo, sino lo voy a llamar amigo. Porque usted ya tiene todas mis palabras en tu mente. Vamos a mirar eso. Juan 15:14. ¿Qué nos dice Juan 15:14? ¿Cómo llegamos a ser de Cristo y amigos de Él? Yo creo que me equivoqué. Léalo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, primero que el siervo hace lo que Él manda. Pero luego, cuando usted adquiere todo el conocimiento de Jesucristo, ya Él te dice, mira, ya no voy a llamarlos más siervos. Yo ya sé que usted hace todo lo que... Pero yo los llamaré amigos porque todo lo que el Padre me dio a mí, yo le he dado a saber a quién, a usted. Entonces, el día que usted pueda hablar como habla Cristo, que habla solamente, como dice, ese hermano habla solamente las palabras de Cristo, ese día usted se convierte en un amigo de quién, de Dios, y Él te va a ver a ti como tu amigo. Nada más piense esto, hermanos. A veces usted conoce de pronto un presidente o alguien muy notable.
y él dice, sí, yo tengo un amigo, se llama fulano de tal. ¿Cómo se sentirá ese amigo? Bien. De tener un personaje, una amistad así. Yo les voy a decir, procuremos nosotros ser prudentes. Por eso el oído hay que estarlo atento a la sabiduría, ¿ya? Pero el corazón tenemos que inclinarlo ¿a qué? A la prudencia, o sea, el pensamiento hay que inclinar a la prudencia, porque solamente los prudentes son los que no desprecian ¿qué? La sabiduría y ¿qué más? Y la enseñanza. Si yo quiero pertenecer al grupo de las 5 vírgenes prudentes, yo no puedo darme el lujo de despreciar la sabiduría y la enseñanza. Y el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Y la enseñanza es luz. Por eso es que nosotros debemos de recibir mucha enseñanza. Ahora, ¿qué bendición tengo de guardar su palabra? Muchas, pero vamos a leer Juan 15:20. ¿Qué bendición tengo de guardar su palabra? ¿Qué dice? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta es una bendición muy grande. Que alguien te predique a ti, hermano Mauricio, hermano Rodrigo, hermano Noé. Y que el que esté predicando esté ¿qué? Guardando lo que predica. Ese es una garantía para los que oyen. Porque Cristo dijo, os digo, puede leerlo nuevamente, si usted guarda mi palabra, los que te oyeren también guardarán ¿qué? La palabra. En otras palabras, yo no puedo dar fruto si primero, o sea, no puede haber fruto en los demás si primero yo no estoy dando fruto. Por eso es que dice de esa manera Juan 15:20, puede leerlo nuevamente, miren lo que dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado, le dice a los apóstoles, si usted han guardado mi palabra, cuando ustedes prediquen también guardarán la vuestra, porque es la misma mía. ¿Ya? Y miren lo que nos dice después en la última oración acerca de esto mismo. ¿Cómo, por quién más Jesucristo ruega? Juan 17:20. O sea, nosotros decimos, hermano, yo le pido oración a usted esto y esto. ¿Cierto, hermano Noé? Nosotros pedimos oración. Hermano, ore por mí que tengo este problema. Ore por mí que tengo esta situación. Ore. Pero hay alguien que ruega por ti. Y ese nunca nos lo presentan. ¿Y quién es el que ruega por ti? Jesucristo. Pero ¿cuál es la condición? Que tú guardes su palabra. Mire lo que dice en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Entonces tenemos a alguien que ruega por nosotros, hermano. Si usted cree en la palabra, que yo, mire, los apóstoles dejaron esto escrito. No están aquí presentes, pero dejaron esto escrito. Y yo creo en esa palabra, entonces Jesucristo ya oró por mí. Ahora, tenemos de practicar orar los unos por los otros, sí, la Biblia lo dice, pero es que tengo a alguien más grande que ha orado ya. No ruego solamente por estos, sino por aquellos también, que han creído a la palabra de ellos. Eso es muy bonito. Ahora, ya para finalizar, tengo 2 citas bíblicas acá y es Juan 17:15, ¿qué nos dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Exactamente, ese es el ruego de Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. O sea que Jesucristo no está orando para que usted consiga la casa de sus sueños o el carro de sus sueños. Jesucristo va a orar por ti, hermano Mauricio, está orando por ti, para que no lo quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Lo mismo hermano Rodrigo, lo mismo hermano Francisco,
Lo mismo todos, lo mismo hermano Henry. Él está orando para que todos nosotros seamos guardados de qué? Del mal. Y ya, si usted oye esa palabra de Dios, pues el que oye la palabra de Dios y guarda su palabra, ¿qué es lo que no verá? La muerte. La muerte. Eso es Juan 8, ¿qué? 51. Entonces vamos, hermanos, a darle gracias a Dios. Son 50 minutos ya que tenemos de enseñanza. Pero hermanos, no se olviden eso. Vamos a mirar si profundizamos lo del aceite en las lámparas. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Yo puedo hablar de cerca de hoy mismo, esta madrugada, porque dice, no sabemos si al anochecer, o a la medianoche, o al amanecer. No sabemos. Pero sí, les voy a decir algo, tengan las lámparas ¿qué? Encendidas. Tener las lámparas encendidas llenas de ¿qué? De sabiduría y ¿qué? Enseñanza. Y eso solamente lo hacen ¿quiénes? Las prudentes. Las insensatas desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos ser tantos emocionales. Pero desafortunadamente hemos convertido la emoción como si fuera el gozo del Espíritu Santo. Y sí hay gozo, sí, pero el gozo no es la emoción, porque la emoción depende de lo que está usted viviendo. Y los apóstoles no dependían de lo que estaban viviendo. Estaban en una cárcel y ¿cómo salían? Contentos. Gozosos. Entonces las circunstancias no apagaban el gozo. Mientras que la emocionalidad se apaga cuando las circunstancias no son. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos. Nosotros como prudentes, y que hemos primero inclinado nuestro corazón a la prudencia, y hemos dado la voz a la prudencia, y hemos clamado a la inteligencia, que la inteligencia, el que haya el temor de Jehová, haya el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Y el conocimiento de Dios qué es, hermano Rodrigo? La inteligencia. ¿Y la inteligencia qué es? Apartarse de qué? Del mal. El hombre inteligente busca eso, se aparta del mal. ¿Ya? El inteligente se aparta del mal. Y nosotros, con el temor de Jehová, ¿qué llegamos a hacer? Aborrecer ya el mal. Ya tengo la identidad perfecta ya de ese hombre hecho conforme a la imagen de Dios. Y Dios nos manda un buen espíritu para que, ¿qué? Para que nos enseñe. Y yo si practico toda esa enseñanza, yo tengo, ¿qué? Un buen, ¿qué? Entendimiento. Y los entendidos resplandecerán como, ¿qué? Como el resplandor del firmamento. ¿Cuándo será eso? En el arrebatamiento. Mira, vamos a ir a Mateo. Mateo, mire, yo estoy hablando y lo que yo le estoy diciendo, yo no traía eso. Usted dice, pero el hermano, ¿cómo hace para cuadrar todo eso? No, es el Espíritu de Dios el que me enseña. Mire, en el 13:43 de Mateo, ¿qué dice? Entonces los justos, ¿qué? 13:43. 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor de qué? Del firmamento. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los que practican la justicia. Tienen un buen entendimiento, enseñados por un buen espíritu. Resplandecerán como qué? Como el sol en el reino de su Padre. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Significa, el que tiene oídos para oír, entienda. Dice, no seas como el mulo. Otro versículo que me llegó en este momento. No seas como el mulo sin qué. Sin entendimiento. Que tienen que colocarle como el caballo. Sin entender, que tienen que colocarle un qué. Un cabestro, un freno. Para poderlo llevar para allá, para allá, para acá. No. Usted tiene entendimiento. Usted no necesita eso. Usted necesita es conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Hagamos la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y Señor, gracias porque Señor, queremos que nos haga de una prudencia, de un corazón totalmente, Señor, inclinado a la prudencia.
Padre Celestial, inclina nuestro oído, que nuestro oído esté atento a esta sabiduría y nuestro corazón inclinado totalmente a la prudencia, y que podamos clamar, Señor, a la inteligencia, que es la que nos ayuda a apartarnos del mal, y podamos tener principalmente, Señor, el Espíritu de Cristo, para que podamos ser identificados que somos de ti. Señor, yo presento este grupo y nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor, para que haga esa obra que has empezado en nosotros, la termine de perfeccionar en el día del Señor. Te pido por todos los hermanos que no pudieron hoy venir, que se encuentran pronto en sus labores o lo que sea. Padre Celestial, inquiétale su espíritu para que entiendan la importancia de recibir esta enseñanza de parte de ti. Inquiétalos, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Te pido también por los que han estado viendo estas enseñanzas bíblicas por el internet, por las redes sociales, que Señor, que seas tú obrando poderosamente en la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos enseña cosas a los niños que somos nosotros. Gracias, Señor, porque así le ha placido. Y Padre Celestial, ahora más que nunca, permítanos que nuestras lámparas estén encendidas en todo tiempo, para que cuando ese clamor llegue a la medianoche, Padre Celestial, nosotros podamos solamente lo que dice tu palabra, arreglar las lámparas porque ya están encendidas, y así, Señor, estar listos para entrar a las bodas del Cordero. Padre Celestial, danos esa oportunidad y acuérdate de nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube.